bendiga a todos y cada uno de mis hermanos y hermanas que no han podido venir, que Dios les bendiga y que pronto estén por aquí. Y gracias a Dios por cada uno de ustedes, mis amados, que hoy vinieron. Bien, el tema que vamos a tratar el día de hoy, mis amados, es acerca de la iglesia. Creo que se escucha bien, tengo la voz media escandalosa, chillona. Entonces creo que no, esto lo vamos a hacer. Bien, el tema es acerca de la iglesia. Es un tema muy bueno, pero sí es un poco fuerte, hermanos, así es que sacamos nuestro casco. Saquen sus cascos, hermanos. ¿No les gusta la medicina o sí les gusta la medicina? ¿O les gusta la predicación light? ¿Les gusta la light o les gusta como Dios la manda? Limpia, pura y sin la mano del hombre ahí metida. Bien. Acuérdense que la palabra tiene tres propósitos, hermanos. Ahí lo platicamos con mis amados hermanos. El primer propósito de la palabra, de la profecía, es para exhortación. También es para edificación y para consolación. Ese es el propósito de la profecía. Entonces, mis amados hermanos, la predicación de la palabra es profecía. ¿Vale? Muchos hoy en día se dicen ser profetas y los nombran, ¿no? Y ya lo dijeron y dijeron que es profeta. Pero muchas veces ese ministerio o falso ministerio de profecía no es más que como un espíritu de adivinación. Eso no es profecía, mis hermanos. Incluso eso es pecado. La Biblia dice que el espíritu de adivinación es pecado. ¿Sale? Entonces, ¿qué es la profecía? La profecía es la predicación pura del Evangelio. Esa es la profecía. Si hoy en día viene alguien con cuentos de que es profeta, de las naciones, tengan cuidado. Tengan mucho cuidado con ese tipo de personas que les dicen que es un profeta y esto y lo otro. Entonces, vamos a impartir palabra de profecía, mis amados hermanos. Y yo no soy profeta, pero sí tenemos el don de profecía. Cada vez, mis amados hermanos, atentos, no se me distraigan con el ruido, dejen que lo que está detrás suceda allá atrás, no se distraiga a nadie. Cada vez que ustedes escuchen predicar la palabra de Dios, está profetizando, quien sea. Mi hermanito Javi se para aquí y lee un texto para la alabanza, está profetizando, hermanos. Usted reciba esa palabra de profecía, hermanos. ¿Sale, mis amados? Bien, el texto que vamos a usar el día de hoy es en Hebreos 10:25. El tema es la iglesia. El tema es acerca de la iglesia. Ese es un tema. Es un tema que se debe predicar y es un tema fundamental, hermanos. Hermano Javi, a ver, dame un ejemplo de un tema fundamental en lo que es la fe cristiana. Un tema que es fundamental. La oración es, digamos, sí va ligado de un tema fundamental, pero otro hermano, de los más básicos, hermanos, Congregarnos. ese es parte del tema de lo que es la iglesia. Eso es una doctrina fundamental. Hermano, doctrina fundamental, una sencilla. Alguien levante la mano, alguien que sepa una doctrina fundamental. Levanten, hermano, para que se trabe. Alguien que sepa una doctrina fundamental. Cualquiera, la que sea. Salvación, hermano. La salvación. Otra, la fe. La iglesia. Esas son doctrinas fundamentales, hermanos. Entonces, hoy vamos a tratar una doctrina fundamental, un fragmento, que es la iglesia. Texto base, Hebreos 10:25. ¿Ya lo tienen?
¿Ya se pusieron su yelmo de la salvación? ¿La coraza de justicia ya lo tienen? ¿El calzado del Evangelio, hermano? ¿Ya? ¿El cinto de la verdad? ¿Sí? Ya nomás si veo que hacen gestos, quiere decir que no está amarga la medicina, ¿eh? Bien, dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Tremendo. Fíjense, mis amados hermanos, que este texto que estamos viendo aquí está en imperativo. ¿Se dan cuenta? No está en pregunta, no está en otra forma de ¿cómo se dice la gramática? Sino que está en imperativo. Dice, no dejando de congregarnos. ¿Sale? Como algunos tienen por costumbre. Bien. El título de esta enseñanza, de esta predicación, el tema es la iglesia, pero el título que le puse a esta enseñanza es Congregados prevalecemos, en Cristo vencemos. ¿Saben, mis amados hermanos? Vamos a inclinar nuestros rostros, cerramos nuestros ojos y decimos, Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este momento, Señor, este tiempo que podemos, Señor, de degustar, Señor mío, Dios mío, de este alimento, Señor, que es más dulce que la miel y que aquella que destila el panal, Padre Santo. Te rogamos, Señor mío, Dios mío, que este alimento sea para fortalecimiento de tu iglesia, Padre Santo, que sea para nuestro buen crecimiento y buen desarrollo, Padre mío, que sepamos, Padre mío, las verdades, Señor, que están en tu bendita palabra, Señor mío y Dios mío. Que sea usted, Padre mío, mediante su Santo Espíritu, Señor, guiando a este siervo, Señor mío y Dios mío, que hace lo que tiene que hacer, Señor, que no puede, Señor, no haya pie, Señor mío y Dios mío, para la vanagloria, Señor, que no haya palabra de hombre, Señor, sino solo palabra de Dios, Padre mío. Por eso te ruego que sea tu Santo Espíritu, Señor, esparciendo, Padre Santo, esta semilla, Padre mío, llevando a cada uno, Señor, conforme a nuestra necesidad, Padre Santo. Te pido que bendigas a todos y cada uno de los que estamos acá, Señor, y, Señor, que nos pongas un corazón enseñable, apacible, Señor, mi Dios mío, y que si alguna palabra es dura, Señor, mi Dios mío, volteemos nuestra mirada al cielo y pongamos nuestros ojos en usted, Padre Santo. Este sermón, Señor mío, Dios mío, usted sabe, Señor, que no va dedicado a nadie, Señor mío, y que sí va dedicado a todos. Tanto no es personal, pero sí es para todos, Padre Santo. No es como que yo quiero decirle a alguien en específico, Señor, sino que es usted hablando a los corazones de todos y cada uno de los que estamos aquí, Padre Santo. Sea usted llevando el mensaje al corazón del creyente, Padre mío. Todo esto te lo pedimos, todo esto te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, mis amados hermanos, les voy a compartir, como a manera de introducción, otras traducciones de este texto. Ahorita leímos la Reina Valera 1960, que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que el día se acerca. Pero les voy a leer, por ejemplo, la PDT, Palabra de Dios para Todos. Dice, fíjense, pongan mucha atención en lo que dicen estas otras traducciones. Dice, algunos están faltando a las reuniones y eso no está bien. Reunámonos para animarnos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que se acerca el día. La primera parte está en imperativo y la segunda parte te está diciendo, hey, anima a tus hermanos. Es una forma de hacer invitación a tu familia, a tus hermanos, la gente que está cerca de ti, a tus hermanos cristianos que ya no se congregan, que ya por desgraciadamente haber puesto los ojos en el hombre, han sido decepcionados. Porque muchas veces fuimos a una congregación donde nos lastimaron,
o donde nos estafaron, donde nos extorsionaron, donde nos sembraron cosas que la Biblia no dice, donde nos manipularon. Y entonces dijimos, no más. Yo ya no quiero saber nada de la iglesia. Yo voy a tener mi relación personal con Dios. Obviamente, esa es una forma de transgiversar la palabra. Sí, relación es personal, en parte. Es una relación personal cuando estás en tu oración, cuando estás en tu devocional. Pero, mis amados hermanos, tu comunión con Dios, fíjense, la relación con Dios y la comunión con Dios van de la mano, pero tu comunión con Dios, forzosamente, hermano, es colectiva. Y ahorita lo vamos a ir viendo. A diferencia de la fe, porque la fe es personal. Como les he compartido a mis hermanos, la fe Dios te la da. No es algo que nazca de ti, mi amado hermano. La fe Dios te la suministra. ¿Cómo? Por medio de que el Señor te está enseñando que tú puedes confiar en Él. Si Dios te está dando una confianza, entonces eso es lo que te está suministrando. Confianza. Entonces tú la recibes y dices, ahora tengo confianza. Ahora confío porque su palabra es veraz. Porque en una sola palabra que Dios fallara, la fe se perdería, hermanos. Porque entonces el Señor ya no sería veraz, ya no está siendo auténtico, ya no está siendo sincero, está mintiendo y Dios no puede mentir. Entonces, es como se suministra la fe por medio de la confianza que Dios te da. ¿Dónde está la confianza en Dios? En su palabra. Todo lo que está escrito, mi amado hermano, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y dice que tenemos la palabra profética más segura. No hay otra palabra profética más segura que la palabra de Dios. Entonces, si Él te está diciendo que la palabra profética es segura, entonces te está suministrando fe. Él te está dando fe. Tú la recibes porque dices, ok, yo confío en el Señor. Y ahí surge la fe. En que tú confías. Fe es creer, fe es confiar en Dios. Entonces, yo no puedo darle fe a mi hermano si yo le miento o si yo lo engaño. Él ya no me va a confiar. Y entonces la fe no existe una fe entre nosotros. No hay una comunión. Pero si Él sabe que yo no le voy a fallar, a pesar de que Él me falle y yo no le voy a fallar, Él tiene su fe puesta. Por eso es el Señor dice, maldito el hombre que confía en el hombre, porque cada vez que tú pones tu confianza en el hombre, tú terminas defraudado. Porque el hombre no te puede dar esa confianza. El hombre te va a fallar, sea quien sea, aunque esté parado en un púlpito. Aunque se vista con sotana, aunque se vista con traje, aunque se vista con atuendos sacerdotales, te va a fallar. Pero Dios jamás te va a fallar, mi amado hermano. Entonces, volviendo, la comunión con Dios es algo colectivo. Ahorita lo vamos a ir viendo. Luego dice aquí abajo en la palabra, la BHTI, no me acuerdo cuál es ese, pero es versión, no me acuerdo. Dice, que nadie deje de asistir a las reuniones de la iglesia. Atentos aquí, pongan mucha atención. Como algunos tienen por costumbre. Al contrario, anímense unos a otros, tanto más cuando ustedes están viendo que está cerca, acercándose, se está acercando el día, perdón. La palabra Dios habla hoy. Muchos tienen esa versión, es muy buena también, pero también tiene muchos errores, ya la chequé. Me gustó mucho, pero ya vi que tiene muchos errores también de traducción. O al menos distorsiona algunos textos. Pero dentro de lo general es una buena traducción. Dios habla hoy, la versión 941. Dice, no dejemos de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos, sino animémonos unos a otros y tanto más cuando que vemos que el día del Señor se acerca.
Traducción, lenguaje actual, dice: no dejemos de reunirnos como hacen algunos. Al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios. O sea, aumentando la fe. Aquí habla de la fe. Y más aún cuando ya vemos que se acerca el día en que el Señor juzgará a todo el mundo. Bien, estos son algunos ejemplos de cómo tradujeron este texto. Hay personas que dicen creer en Dios, pero a su manera, y que asistir a la iglesia no es necesario para tener comunión con Él. Pero hoy aprenderemos que la comunión con Dios va más allá de un acto personal, mis amados hermanos. A diferencia de la salvación, que es personal, la comunión con Dios es algo colectivo. Muchos decimos: es que yo quiero estar en comunión con Dios. Bueno, tu comunión con Dios es algo colectivo. Es con tu iglesia. Porque dice su palabra que debemos de amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero si tú vas a amar a tu prójimo, mucho más a tus hermanos. Nosotros vamos a amar al prójimo, El prójimo hemos sabido que es el que está cerca. En tu casa, amas a tu familia, pero también en tu trabajo convives con personas. Y a veces excluimos a esas personas como nuestros prójimos. En nuestro trabajo ya no hay prójimo, ahí como que ya el prójimo dice: no, este no es mi prójimo, este me cae gordo, este me trata mal, este me echa tierra, este habla mal de mí. Y entonces ahí ya no es tu prójimo. ¿Qué crees? El Señor te dice: ámalo porque con tu testimonio tú lo tienes que ganar, hermano, hermana. Mande. Sonríase, que dice, decía un varón de Dios: sonríase que Dios le ama. Ok, Hechos 2.1, vamos a Hechos 2.1 y vamos a ir viendo justamente acerca de por qué o qué fin tiene congregarnos. Amén. Ahí mantengan tantito su texto, ahorita vamos a ver. Entonces, mis amados hermanos, tu comunión con Dios, atentos, tu comunión con Dios no es algo que tú vas a hacer personalizándolo en tu casa. Porque muchos decimos: pues yo no necesito ir a la iglesia, yo en mi cuarto abro mi Biblia y ahí en mi cuarto es Hechos 2.1. Hechos 2.1 al 13, pero ahorita lo leemos. Necesito que me pongan mucha atención, porque con una cosa que se pierdan, ya el mensaje va a ir mucho, va a ir trasquilado. Fíjense, muchos decimos: yo en mi casa abro mi Biblia y en mi casa yo leo la Biblia. Yo tengo un lugarcito allá en mi cuarto secreto o en mi jardín, tengo hasta mi mesita, tengo mi banquito, tengo esto, y yo ahí tengo mi comunión con Dios. Tremendo, Ese es por el desconocimiento de la palabra. Y no estoy juzgando ni criticando a nadie. Estoy, de alguna manera, tratando de que aprendamos. De que muchas veces nosotros, por desconocimiento, tenemos esas formas de pensar. Yo en mi casa leo la Biblia, es más, me voy al monte o me voy a caminar y ya en donde hago mi caminata me siento en una piedrita y ahí me pongo a leer la Biblia. ¡Qué bonito! Eso es parte de tu comunión, eso es parte de la fe, de tus devocionales diarios. Pero tu comunión con Dios va a partir, mis amados hermanos, desde la unión con el cuerpo de Cristo. Dice aquí, fíjense, aquí hay un ejemplo de esto, en Hechos 2.1. ¿Ya lo tienen todos? Amén. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados.
Aquí hagan un paréntesis, nos quedamos en el 2. Y dice que estaban ahí sentados, había una reunión. No dice que uno estaba en el monte orando, el otro estaba en el bosque teniendo una meditación en el Señor y los otros los agarró así. No, estaban juntos, hermanos. Verso 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos. Aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Mis amados hermanos, aquí podemos encontrar una gran verdad fundamental, hermanos, que la iglesia de Jesucristo, porque ese fue el nacimiento de la iglesia, ¿sí o no, hermanos? El Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo. La iglesia de Jesucristo nace en la unión de la iglesia, unánimes, juntos, unidos. Así es como nació la iglesia, hermanos. Y quiero pensar, eso yo lo pienso humanamente hablando, que así como vino el Señor a establecer su iglesia en una unidad, así la va a venir a recoger, mis amados hermanos, el día del arrebatamiento. Porque así fue como la estableció, hermanos. No va a venir por una iglesia regada. No va a venir por el que está en su cuarto leyendo su Biblia. Hoy no voy a la iglesia, pero yo me quedo en mi cuarto y aquí voy a leer la Biblia. Alguien que si el Señor viene ahorita, yo me voy también. Pero yo aquí apartado de ellos, porque yo creo en Jesús, pero yo no creo en la iglesia. Si tú no crees en la iglesia, hermano, estás desechando una doctrina fundamental. Y si tú desechas las doctrinas fundamentales, no andas conforme al Señor. Y entonces tienes que comenzar a reflexionar si en verdad crees en Dios, porque dice que el que cree en el Señor obedece sus mandamientos. Y la iglesia es una institución, y de hecho de las más recientes instituciones que Dios estableció. La primera institución, levante la mano, ¿cuál fue la primera institución? Eso, mi hermano. Amén, gloria a Dios. Está atento, mi hermano. Por eso, este hermanito, el hermano está atento porque cuando predicamos el domingo hablamos de que fue la primera institución, el matrimonio. ¿Y tipo y sombra de qué es el matrimonio, hermano Juan? Pues de la iglesia y Cristo. De la unión del matrimonio entre Cristo y la iglesia. O sea que todo tiene que ver, ¿verdad? Todo esto cuadra perfectamente bien. Entonces la iglesia debe estar unida, junta, porque cuando venga el Señor va a decir: mira, así como la dejé, como la establecí, así vengo por ella. Que no nos caiga de raro, hermanos, que el día que menos lo esperas, que el día que menos lo espera aquel que no se congrega, dice que va a venir como ladrón, cuando menos pienses. Cuando te descuides, cuando empieces a faltar a la iglesia, cuando te empieces a enfriar, cuando digas: es que yo en mi casa yo tengo, pero a veces ni eso.
A veces dicen, no, yo en mi casa tengo mi comunión y tengo mis devocionales y yo ahí no necesito congregarme, me pongo mi YouTube y pongo al pastor fulano de tal y yo lo veo y con él yo me estoy edificando con él. Yo no digo que no lo hagamos, yo lo hago. Pero eso no tiene nada que ver con el fundamento de la institución de la iglesia, hermanos. Tú puedes tener tus devocionales en casa, puedes leer Biblia, puedes orar, puedes ver a lo mejor algún predicador, pero eso es secundario. Lo primordial, mi amado hermano, es tu casa, tu congregación, donde el Señor te siembre. ¿Sale? Y si en ese lugar que Dios te siembra se predican las doctrinas fundamentales, hermano, no te muevas de ahí. Si en lo secundario el hermano Adrián no se pone traje para predicar, eso es secundario. Si en lo secundario el hermano usa tenis, tendría que tener zapatos boleados, no, eso no me va a mover de la iglesia. Si en lo secundario el hermano Juanito usa lentes y no tiene que traer lentes, tiene que confiar que Dios le va a sanar la vista. No, mi hermano, eso no es fundamental. Es que la hermana trae falda y el otro trae pantalón. Eso no es fundamental. Si por eso tú te vas de la iglesia, hermano, ¿qué crees? Nunca vas a encontrar una iglesia a tu medida. Es más, siempre lo hemos predicado aquí. Si tú vas y encuentras la iglesia perfecta, no vayas, porque tú la vas a echar a perder. Mejor, tú tienes que buscar un lugar, hermano. Tu iglesia debe de ser donde se predican doctrinas fundamentales. Si ves que el hermano ya empezó con que no, hermanitas, tienen que traer velo, ¿eso es fundamental? ¿Eso es una doctrina fundamental? Bueno, pero no porque mi hermana dijo, yo sí llevo velo, no, yo me voy porque aquí usan velo. O ya me voy porque aquí no usan velo. Eso no es fundamental, hermanos. Entonces, nosotros debemos de asistir a la iglesia. Y tenemos que discernir, por eso necesitamos leer la Biblia, para discernir cuál es la iglesia de Cristo. Si tú vas a un lugar donde ponen lo fundamental, lo fundamental en segundo plano, y lo secundario lo ponen en primer plano, hermano, ahí sal corriendo. Si nomás predican de diezmos, de ofrendas, de cómo te vistes, de que eres hijo, te dicen todo el tiempo que eres un hijo del diablo, que si no sé cuánto, ten cuidado, hermano. Ten cuidado. Porque, como bien mi amado hermano nos comenta, hermano David, han elevado las doctrinas secundarias a fundamentales. Y lo fundamental, que ni se le ocurra acercarse al centro, porque muchas veces eso les estorba, porque ya no pueden conocer la escritura. Entonces, mis amados hermanos, ya vimos que la iglesia nace en la unión de los miembros, ¿vale? No esparcidos, no cada quien en su trinchera, no cada quien escondidos, no. Y aún, fíjense, cuando vino la persecución, mis amados hermanos, la iglesia buscaba congregarse, aunque sea debajo de la tierra, hacían un hoyo como tuzas, y ahí todos ahí con una lumbrecita y todos leyendo Biblia, y aunque los de allá no vieran, pero el que estaba leyendo la Biblia se veía la luz ahí al fondo. De hecho, hermanos, somos privilegiados acá en México, porque a diferencia de otros países en el mundo, son perseguidos y todo aquel que tenga una Biblia incluso es condenado a cárcel. Y acá en México pues, podemos hacerlo libremente sin que nadie nos esté molestando. Y qué fácil sería para ellos decir, bueno, no hay persecución, yo en mi cuarto, que nadie me vea, y escondo la Biblia y escondo esto. No, ellos buscan reunirse, porque es necesario, hermanos, es vital el congregarnos. Porque ahí dice que en la congregación recibimos bendición y vida eterna, hermanos. Entonces la iglesia, mis amados hermanos, nació en la unión de la congregación. Unidos. Jamás la Biblia habla de un cuerpo mutilado, pero sí dice que nos guardemos de los mutiladores del cuerpo.
Dice que nos guardemos de los mutiladores del cuerpo, o sea, los que separan el cuerpo. Hay muchos mutiladores. Hay muchos que te van a decir, no vayas ahí porque mira, ahí no tienen pastor. Vente acá conmigo, pero diezma, pero vente conmigo. Oye, no, tú no vayas a esa iglesia porque ahí son bien legalistas. Si están fundamentados, si están en los fundamentos de las doctrinas, hermanos, a muchos nos puede parecer legalismo, pero si están fundamentados, hermanos, no te muevas de ahí. Pero hay muchos que mutilan el cuerpo y ellos mismos, al apartarse, son mutiladores del cuerpo. Ahorita lo vamos a ir viendo. Filipenses 3, 2, 3 dice, los espero, Filipenses 3, 2 al 3. A nosotros nos toca, hermanos, observar, oír la palabra de Dios en donde nosotros nos congregamos. Filipenses 3, 2, para identificar cuando estás en un lugar correcto. Eso es tu obligación. Decía un pastor, un gran varón de Dios, al cual yo amo mucho en el amor de Dios, y decía, cada oveja tiene el pastor que se merece. ¿Por qué? Porque si te están robando y tú sigues yendo ahí, te lo mereces. Porque somos necios. Porque te están extorsionando, te están estafando, te están metiendo cosas fábulas, y tú sigues ahí. Viceversa, si estás en un lugar donde se predican doctrinas fundamentales, se predica la verdad, hermano, y tú te vas porque el hermano te sacó la lengua, hermano, pues eres un inmaduro. O te vas porque el hermanito te habló fuerte, eres un inmaduro. Si te vas porque te cae mal alguien de ahí y no le hablas, y sabes que como él va ahí, yo no voy a ir. O me peleé con esa persona y va ahí, yo no voy a congregar. Oye, Dios mío, entonces la iglesia. Entonces, ¿qué es la iglesia? ¿Un club social? ¿Donde voy a ir a buscar a ver quién me cae bien? No, la iglesia es el lugar donde tú vas a recibir palabra de Dios, vas a recibir bendición, vida eterna, hermano. Dice Filipenses 3, 2, 3. Guardaos de los, esto está fuerte, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Hay muchos predicadores, hermanos, que son esto que describe aquí. Porque por causa de ellos, por haber lastimado una oveja, ellos están cortando un dedo de la iglesia y lo están orillando a que ese hermano se aleje, incluso para siempre. Hay muchos que terminan alejándose. Yo tristemente, el otro día vi una chica que la conocí en una congregación donde yo salí porque pues, ahí puro prosperidad y dinero y bueno, todo eso. Ella era maestra, ya estaba muy avanzada esta chica. Y yo la tenía en una estima alto, me dio clases. Yo decía, esta muchacha va fuerte, que bueno, gracias a Dios. Hace apenas unos días la vi, con el pelo pintarrajeado, bien tatuada del cuerpo, con aretes por quién sabe dónde, quién sabe dónde se metió los aretes, por todos lados. Y yo me quedé así y le digo, buenas noches. Sí, hola. Digo, oye, ¿te sigues congregando? Le hice la pregunta, le digo, ¿cómo estás? ¿Te sigues congregando? Y digo, ¿sigues allá? No, dice, yo ya no quiero saber nada ni de la iglesia, no quiero saber nada de Cristo, ni de nada de eso. Dice, yo no quiero saber nada. Digo, ay, Dios mío. Digo, bueno, respeto lo que dices, pero cuando gustes, aquí en la congregación, acércate. No, dice yo, ya la verdad, yo no quiero saber nada de eso. O sea, ¿en qué se convirtió o a qué la empujó esta situación que ella tuvo con esas personas?
ya no está dando clases ahí y la contestación que me dio quiere decir que salió muy dolida, muy lastimada de ese lugar. Entonces, el obrero es malo. Mutiló el cuerpo de Cristo. Y aunque él estuviera predicando mal, cosas, eso, pero aún así esa alma ya había sido ganada de alguna forma. Pero tampoco, hermanos, les voy a decir una cosa, tampoco nos excusa el nosotros tirarnos a la perdición. Decir, ¿sabes qué? Ya me aparto y empiezo a darle rienda. O sea, yo pude ver ahí que ella puso de pretexto al hombre para darle rienda suelta a sus concupiscencias o a lo que le dio la gana. Andar como andaba, o sea, sí se veía diferente, se veía como una persona de, pues, no sé, como esos hippies que andan por ahí, que se andan drogando y todo eso, así se veía mal la chica. Pero dije, bueno, una cosa a lo mejor lo que hizo esta persona y va a entregar cuentas, y otra cosa es que yo agarre y yo diga, ya, pues entonces uso eso de pretexto para perderme y para disfrutar del mundo. Sí, y en la justificación por esos hechos, hermanos, dice que oblígalos a que entren por la puerta angosta. Pero una cosa es obligarlos conforme a la palabra de Dios, y una cosa es lastimar a la oveja o hacerle daño a la oveja. Exactamente. Bien. Entonces dice aquí, guardaos, dice, de los, ya dijimos la palabra, vamos a repetir. Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Vale? Fíjense que la iglesia es un cuerpo y ese cuerpo está unido entre sí por todas las coyunturas, según lo dice Efesios 4:16. Repito, la iglesia es un cuerpo y ese cuerpo está unido entre sí por todas las coyunturas. ¿Qué dice, hermanito ahorita? 4:16. De pie, hermano, y con voz de ángel, de arcángel, fuerte. De quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Entonces dice que todo el cuerpo bien concertado y unido. ¿Quién es ese cuerpo, hermanos? La iglesia. La iglesia. Acá, perdón, hermano, acá dice en la misma Aquí en el texto, dice diferente versión. la nueva versión internacional, Ajá. nos dice, por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Okay. Bien, fíjense que la palabra concertado viene del griego kai, cuando dice todo el cuerpo bien concertado y unido. La palabra kai, que se usa ahí para concertado, significa fuerza copulativa. Quiere decir esto, la fuerza copulativa, mis amados hermanos, es la capacidad de unir, ligar y juntar una cosa con otra. Tremendo, porque el Señor nos enseña en su palabra que nos fue dado un ministerio. ¿Cuál es ese ministerio? Levante la mano a alguien que quiera participar. Dios nos dio un ministerio a nosotros. De la reconciliación. De la reconciliación, hermanos. Entonces, es una fuerza copulativa, dice, la capacidad de unir, ligar, juntar una cosa con otra. Eso es una reconciliación. Religar, incluso, de ahí viene la palabra religión. Religar. Entonces, mis amados hermanos, si tú no tienes la capacidad de unirte al cuerpo de Cristo, en este caso la iglesia, ruega a Dios que te dé esa capacidad. Porque a lo mejor no la tenemos. A lo mejor no tenemos esa capacidad. A lo mejor tienes que decirle, Señor, dame esa capacidad.
Dame la capacidad de soportar a mis hermanos. Es que ahí hay gente ahí que no me cuadra. Tienen actitudes desagradables, de repente son así, o se visten de esta forma, o enseñan, no sé, cosas de su pasado. Trae un tatuaje y lo anda luciendo y eso me da coraje. Por eso ya no quiero ir ahí. No, hermanos, si tú no tienes esa capacidad, porque tú vas a la iglesia y nomás estás observando en qué se equivoca uno, cómo se comporta el otro, no, es que mira su actitud, no, es que mira su comportamiento, no, es que mira cómo se porta, es que mira cómo hace, es que mira lo que dice, es que mira, hermanos, eso es porque te falta capacidad. Te falta la capacidad de unirte al cuerpo de Cristo. Porque somos, mis amados hermanos, bueno, al menos yo, ahí vemos muchos que nos cuesta estar en un círculo. Nos cuesta mucho estar en una reunión. Es que a mí, yo soy una persona que me gusta estar solo. Disfruto mi tiempo más solo que acompañado. Pues, ¿qué crees? Entonces Dios va a trabajar en eso en tu corazón. Si eres una persona aislada, una persona que se la pasa encerrado en su cuarto o que siempre le gusta estar solo, Dios va a trabajar en tu corazón justamente en la unión en la iglesia. Y es parte de tu tratamiento. Por eso dice la palabra que debemos de soportarnos los unos a los otros. Y esa palabra soportar abarca muchas cosas. Soportar es sostener. A veces necesitaré que me soporten, hermanos, que me sostengan. Podría yo estar enfermo y necesitar que alguien me ayude, que me compre una medicina, incluso que me vaya a, no sé, a cuidar un día, que me soporten. O que a lo mejor un día no tenga yo para comer y les diga, hermanos, ayúdenme. Eso es soportar. Pero también a veces me van a tener que soportar y decir, es que ese hermano, nomás lo escucha y me cae. Pero Dios está tratando conmigo, con esa persona. Cuando identifiques que alguien en la iglesia no te cae muy bien, pégatele más. Acércate más a esa persona. Vence esa barrera, esa muralla de Jericó que te impide tener esa comunión con tu hermano, con tu hermana. Acércate más a él. ¿Para qué? Para que te enamores más de Cristo mediante ese hermano. Y no estoy hablando de un enamoramiento físico y carnal, no es eso. Pero si mi hermanito Javier de repente no lo tolero, me voy a acercar más a mi hermano y voy a buscar amar mediante mi hermano, amar más a Cristo. Porque si yo amo a mi hermano, entonces Cristo dice, mira, este me ama. Porque si amas a los que te aman, ¿qué hacéis de más? Qué fácil es amar al que te ama. Yo a mi hijo lo amo. ¿Qué hago de más con eso? Pero ama al que te causa picazón ahí en la coronilla. Ahí sí estás trabajando y ahí el Señor está trabajando contigo. Acércate con Él. Es que esta hermanita es muy seria, como que muy seca, como que no. Te saluda hasta como que de mala gana. Acércate. A lo mejor no la conoces y es tímida y tú ya estás creyendo que es una malhumorada. No, solo que es tímida. Le da vergüenza mostrarse. Pero si tú la conocieras en su casa, una risadota que se escuchan hasta con el vecino. Pero la iglesia es muy tímida, muy así como que ni te dan ganas de acercarte. Pues acércate. Esa es la señal, hermano. Y en muchas otras formas. Entonces a veces eso es, hermanos. Soportarnos, dice la palabra de Dios. Ahora, ok, entonces vimos que concertado es esa fuerza copulativa, mi amado hermano. La capacidad de unir, ligar y juntar una cosa con otra. Si tú no tienes la capacidad, ya les dije, hay que pedirle al Señor. Porque como les dije al inicio, la comunión con Dios no es algo personal, sino algo colectivo. A diferencia de la fe, que es personal y
te es dada por Dios. Ya lo comenté al principio. La Biblia dice que el creyente recibe el ministerio de la reconciliación. Segunda carta a los Corintios 5, del 1 al 21. Segunda a los Corintios 5, 1, 21. Amén. Ahora sí vamos a leer Biblia, mis amados hermanos, Aquí sí nos vamos a poner a leer. Segunda a los Corintios 5, del verso 1 al 21. ¿Qué me decía, hermano? ¿Usted? Oh, es que me hizo una señal, pero... No, amén. Ah, ok, perfecto. ¿Listos? ¿Listas? ¿Ya lo tienen todos? Sale. Dice la palabra de Dios: porque sabemos que si nuestra morada terrenal este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos. Dice, una casa no hecha de manos. Sí, una casa no hecha de manos, eterna en el cielo. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuremos también, o ausentes o presentes, serles agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aún así, aún si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos escogió a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo,
reconciliaos con Dios. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, mis amados hermanos, aquí en este texto, la pregunta es, atentos, dice, ¿cómo reconciliará, cómo unirá, cómo concertará un miembro suelto al cuerpo? Se los vuelvo a repetir, atentos. ¿Cómo reconciliará? ¿Cómo unirá? ¿Cómo concertará? ¿Ya vieron que es fuerza relativa? Un miembro suelto al cuerpo. Un miembro que anda por allá. ¿Cómo va a unir a la iglesia si él mismo es un rebelde? Y no hablo de la rebeldía que usan muchas veces en los púlpitos para tratar de poner en el banquillo de los acusados a las personas. No. Me refiero a que, o sea, esa persona que no se congrega, esa persona que no asiste a la iglesia, ¿cómo le puede decir a alguien, ve a la iglesia? ¿Con qué calidad le va a decir, ve a la iglesia, ve, congrégate? Le va a decir, ¿vas conmigo? ¿Me acompañas? Porque yo no conozco a nadie. Fíjense, ¿acaso esta persona va a decir, ve tú y congrégate, yo aquí te echo porras? Tú ve a la iglesia, pero yo desde aquí te echo porras, desde mi cuartito donde tengo mi Biblia, desde ahí te voy a echar porras. Eso no cuadra, ¿va? O solo cree en Cristo, pero no en la iglesia. No es necesario. Mira, yo soy creyente, yo en mi casa tengo mi Biblia, tengo mi lugar secreto, y así tú en tu casa. ¿A qué lo está sometiendo? ¿A qué lo está empujando? Fíjense que dice aquí en Hechos 1:12. Vamos a terminar, faltan como 10 horas. Nada más, si veo que no termino, lo terminamos de Hechos 10. Hechos 1, tirar la carne. 1:12. Hechos 1:12 al 26. Cuando lo tengan, me dicen. Dice la palabra de Dios. Hechos 1:12. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrando, subiendo al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacob y Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahí dense cuenta que hay un texto que nos muestra de que no se debe de rogar a María o orar a María, sino que María oraba con ellos. Se nos enseñó en la religión tradicional que tenemos que orar y pedirle a María, rogarle, rezarle. Pero aquí dice que ella oraba unánime con los demás, también ella se sometía a la oración. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 el número. Y dijo, imagínense hermanos una congregación así de poquitos, hay tantas cosas, imagínense una congregación de 500 personas. Y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David
acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron, se estripó ahí. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José a José llamado Bersabas, que tiene por sobrenombre Justo, y a Matías. Ya vieron que la elección de los apóstoles tenía que ser de alguien testigo, alguien que vivió, que vio. No, hoy en día los apóstoles que levantan apóstoles, ¿qué? ¿Ellos fueron testigos? ¿Ellos estuvieron ahí? O sea, ¿cuántos años tienen de vida? Ahora, dice que señalaron a Matías Justo y a Barsabas Justo y a Matías. Y orando, dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces vemos en este capítulo una iglesia unánime, un cuerpo unido, el cual cada uno juega un papel vital en el cuerpo de Cristo. Nunca encontraremos un cuerpo separado entre sus propios miembros. Jamás veremos un corazón latiendo fuera de la caja torácica. Y aún si la ciencia avanzara a tal punto, ese cuerpo no podría ejercer ningún oficio. Porque hoy la ciencia ha avanzado. Hacen estas operaciones a corazón abierto, ¿no? Pero imagínense una persona con el corazón fuera, aunque estuviera trabajando. ¿Qué podría hacer esa persona? Es completamente inútil. Ese cuerpo no sirve. Jamás veremos los pulmones fuera del cuerpo, y si fuera eso posible, eso impediría el buen funcionamiento del mismo. Así que, hermanos y hermanas, no nos engañemos. Aquellos que rechazan el mantenerse unidos al cuerpo simplemente están fuera del mismo e impiden el buen funcionamiento del cuerpo. O sea, no nada más están yéndose y están dejando de cumplir con la obligación que tienen, sino que están haciendo disfuncionar al cuerpo. Porque aquellas personas que no se congregan, aquí tienen un papel importante. Nos hace falta muchos servicios. ¿Y dónde están? Ya no asisten, no van a ningún lado, y son personas que Dios les dio algo, ya sea para enseñar a los niños, para enseñar a las mujeres de la iglesia, ya sea para los hombres, para la alabanza, ya sea para lo que Dios les dio un don y un talento. Porque el talento tampoco nomás es guisar y dar de comer en la iglesia. Eso no es talento. Esa es a lo mejor parte de. Pero hay muchos talentos. El que sabe tocar el instrumento, la que tiene una voz bonita para el coro. O sea, son muchos talentos. El que limpia, todo eso son talentos y dones que Dios nos ha dado. Entonces, esas personas no solamente están siendo desobedientes, sino que están interfiriendo con el buen funcionamiento del cuerpo, hermanos. Porque
El cuerpo no puede estar separado. O sea que son dedos que andan por allá, encerrados en su cuarto o encerrados en su negocio. Y eso, mis amados hermanos, es mutilar el cuerpo de Cristo. Eso es negar una doctrina fundamental que es la doctrina de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Fíjense que la Biblia dice ahí en 1 Corintios 12, 19. Ya vamos terminando, ¿no? No se me preocupen. Someta tantito su carne. 1 Corintios 12, 19. 1 Corintios 12, 19. Amén. Si su carne se empieza a quejar, ay, es que ya me cansé, ya me aburrí, dígale, cállese, cochina carne. Si ven que empieza ella como amanecer, te esperas. Así como te desvelabas en las borracheras, así como andabas haciendo esto, así, ahora aguántate. Yo te aguanté mientras me anduviste arrastrando tus cosas, yo me anduviste arrastrando como te hiciste, ahora te arrastras y te quedas donde estás. ¿Listos? ¿Listas? Amén. Amén. Así como te gustaba andar en el chisme y te aventabas horas y horas, 5 horas en el chisme y ni sentías el tiempo, ni le hacías de comer al viejo y ni ibas a trabajar para dar el gasto a la esposa, ahora te aguantas. Dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. O sea, mis amados hermanos, vemos ojos allá en su casa o en su trabajo, teniendo un autoadoctrinamiento. O sea que esos ojos, esos pulmones, esos corazones que se encierran en su casa o en su negocio o se van al campo o hacen esto, pero no vienen a la iglesia, ¿qué crees? Dicen, no necesito al cuerpo. Imagínense el cuerpo tuerto y el ojo allá. No, yo estoy leyendo, pero el ojito ahí dice, no te necesito, cuerpo. Soy un brazo fuerte, no te necesito. ¿Acaso eso funcionará? Si yo me corto el brazo y lo voy a meter en mi cuarto, ¿funcionará el brazo? A lo mejor el resto del cuerpo, ahí todo disfuncional, pero se va a hacer lo que pueda. Pero el brazo se seca y se muere completamente. Se desangra. Y eso está sucediendo con muchos ojos, muchas cabezas, muchas orejas, oídos, muchas narices, muchos pulmones. Están allá, secándose, desangrándose y muriéndose. Tremendo fin. Nuestro texto dice, no dejando de congregarse. Esto es la palabra dejando. La palabra dejando es la palabra ejkaleipo. Así suena. Ejkaleipo. Es palabra griega y significa desamparado, dejado, dejando, dejar atrás, en el buen sentido, dejar que permanezca por encima, o en el mal sentido, desierto. Te está diciendo, no desampares la congregación, no dejes de congregarte, no dejes atrás a tu cuerpo. Ok, esta palabra que usa aquí, desierto o desertar, también es la palabra desertar, es un verbo intransitivo, dicho en un soldado, desamparar o abandonar sus banderas. Es un desertor. Pero también dice
También se usa como verbo igual intransitivo. Abandonar las obligaciones o los ideales. Tremendo, hermanos, ¿eh? Por eso la advertencia dice, no te dejes de congregar, no seas un desertor, no abandones tu lugar en el que el Señor te dejó. Yo una vez pongo un ejemplo en las guerras que había antiguamente. Dice que en las esquinas de los reinos tenían unas torres y eran las atalayas donde estaban los hombres vigilando. Realmente las atalayas, o sea, como tal se veía la torre, pero el atalaya era el que estaba cuidando, porque eran los ojos que estaban, que el enemigo no se acercara. Y entonces, si una de esas atalayas abandonaba su puesto, esa parte del reino quedaba completamente vulnerable. Porque mientras las otras estaban en los otros puntos, ellos estaban atentos, pero se había descuidado el flanco. Y muchas atalayas han dejado sus puestos y han dejado expuesta la iglesia. Fíjense que dice aquí que abandonar las obligaciones. Fíjense, les voy a dar unos ejemplos de obligaciones e ideales del cristiano. Hermano Javi, una obligación que tiene un cristiano. Una obligación que tiene un cristiano. La oración. Eso, le dio claro, a orar. A Celi, una obligación que tiene un creyente, un cristiano. Una obligación, algo muy básico. Ya dijo orar. Amor. ¿Mande? Amor. Amar, muy bien. Hermano, ¿alguien? A ver, hijo. La fe. La fe. Ajá, pero una obligación, esos son. Congregarnos. No, ya te cuesta la corona. Predicar el evangelio. Predicar. Exactamente, esa es la segunda, leer la Biblia. Hermanita, Lolita, una obligación. De un cristiano. Algo que tenemos que cumplir. Decía el Señor, deja porque conviene que cumplamos con toda. ¿Qué sería? Lo que esté. Una obligación de cristiano. No se sienta. Estar siempre en la iglesia. Es congregarnos. ¿Sí? Obedecer. La obediencia. Hermana Lucy, algo que usted hizo hace apenas unos meses. Que fuimos a un lugar bien bonito. El bautizo. Esa es una obligación del cristiano. Ya lo dijeron todos. Bueno, ¿cuál? Fiel. La fidelidad. Sí, esos son. Pero realmente como obligaciones, o sea, como cosas que nosotros, como en casa tenemos que tender la cama o lavar los trastes, o sea, son cosas, obligaciones que tenemos que hacer. Es la oración, leer la escritura, el bautizarnos, el predicar el evangelio y, amados, amar a Dios y a tu prójimo, por consiguiente, congregarme donde ejercito lo que dijo mi amada hermana, el amor a mi hermano. ¿Sale? Se los repito. Amar a Dios, esa es la quinta. Amar a Dios, a tu prójimo, por consiguiente, congregarme donde ejercito el amor a mi prójimo. Si no es Cristo, no contesten. Que no les quiten la bendición. Ok. También, mis amados hermanos, esta palabra que estábamos viendo, escataleipo, también tiene una palabra similar y es abandonar, desistir y huir. Huyo del barco, huyo de la congregación. Y acuérdense que los que huyen es por algo que se escucha un poco fuerte, pero el que huye, ¿por qué huye? Levante la mano, ¿quién quiere participar? El que huye, ¿por qué huye? Por miedo. Porque le pega la palabra. Porque no,
Sí, pero más que nada el huir es por cobardía. Sí, muchos se van porque les pega la palabra y no les gusta. Porque dice que el que anda chueco, la palabra no le gusta. Pero el que quiere andar bien con el Señor dice que para él la palabra es medicina. Y aunque no le guste, se va a comer. Y va a decir, no, yo soy el que está mal. Vas a reconocer cuando la palabra te pega, porque si es la palabra la que te pega, estás perdido, ni para dónde te hagas. Si es el hermano que está echando ahí sus frijoles y pues, eso no te hace nada. Eso no mueve a nadie. Pero si es la palabra la que te está pegando y si es por la palabra que te estás yendo, cuidado con más. Porque estás yéndote al lado contrario de donde Dios te mandó. Ok. Entonces, Dios te ha dejado en una posición estratégica, hermano, hermana. Atentos aquí, ya vamos terminando, ya vamos a la conclusión. Dios te ha dejado en una posición estratégica con un propósito y es ahí donde espera encontrarte cuando Él regrese. Así como dejó a la iglesia unida, ahí te quiere encontrar en ese punto estratégico donde Él te dejó, haciendo aquello para lo cual te dio ese don. Irrevocables son los dones. Por eso muchos dicen, es que yo antes de convertirme tenía yo esto. Sí, porque son dones irrevocables, pero los usabas para un fin equivocado. Podías tener sueños, podías tener visiones, podías tener discernimiento, podías tener muchas cosas, pero los usabas equivocadamente. Dios te dio un don y esos son irrevocables, pero por todo eso vas a entregar cuentas. Cuando eras inconverso, cuando eras inconversa, bueno, tenías justificación, porque por ignorancia hacías esas cosas de las cuales ahora te avergüenzas, dice la palabra de Dios. Dice, ¿qué ganancia tenías de aquellas cosas de las cuales ahora te avergonzáis? Pero hoy que ya conoces del Señor, y si tú, a hoy que ya conoces de la palabra de Dios, y sabes, y tú conoces que el Señor te había dado un don, y hoy que ya estás en Cristo, tu don en lugar de ponerlo al servicio del Señor, lo apagaste y dijiste, no, pues ya, hice lo que hice, pero hoy ya no lo uso. Y ahí está tu don pasivo. O sea, cuando estabas sin Cristo, bien activo tu don. Hoy veniste a Cristo, ya no. A lo mejor tu don era hablar mucho, hoy ni siquiera quieres predicar la palabra. A lo mejor ese eras un buen orador, pero ese don lo usabas para el chisme, ese don lo usabas para andar metiendo cizaña, para andar amarrando navajas, no sé para qué tenías ese don. Y hoy que puedes predicar el evangelio, que tienes la facilidad de palabra, hoy te quedas calladito. Ese don lo enterraste y dijiste, Señor, es que sabía yo que eras fiero, mejor lo escondí. Que si recoges donde no sembraste, donde no esparciste. Hoy tu don está apagado. Y antes tenías el don de desvelarte, y hoy no puedes orar ni 10 minutos. Pero antes toda la noche te la pasabas en vela y no te daba sueño. Dices, me aviento otro día. Y hoy no puedes orar más de 10 minutos porque ya estás viendo. Entonces, ¿qué estás haciendo con tus dones, hermano? Entonces, Dios te ha dejado en un lugar estratégico, hermano. ¿Cuándo vendrá el Señor? En el momento que menos te lo esperas. ¿Y qué crees? ¿Le va a atinar en el momento que dejes de congregarte? Cuando te alejes de la iglesia y en ese momento suena la trompeta. ¿Y dónde estás? Te quedaste. ¿Te quedaste allá encerrado donde te encerraste? Esta fue tu cárcel, ahí está tu cama, tu prisión, ahí te quedaste. Conclusión. Amar a Dios y amar a tu prójimo es la comunión con Dios.
Si no amas a tu hermano, al que has visto, ¿cómo puedes amar a Dios a quien no has visto? Entonces, asistir a la iglesia es un acto de comunión, tanto como con mi hermano, y así dice, y así muestro mi amor y mi fidelidad a mi Dios. No puedo decir amar a Dios si hago a un lado a mis hermanos de la iglesia, si me aparto de ellos, si no los soporto, si no los apoyo, si no estoy ahí para ellos. A lo mejor ellos no están para mí, pero yo sí estoy para ellos porque las cuentas las voy a entregar yo. Va a decir, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero tú dirás, la ley es obsoleta, ya no debo de cumplir la ley, dice aquí. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ya no. Dice aquí en Mateo 5:17. Ya usted avísale a tu Carmen que ya no se altere, ya casi. Espérate, ya más. Amén. Unos minutos. Dice Mateo 5:17-20. Si te dice tu Carmen, ya párate, ya vete. Cállese. Es que tienes que ir a hacer cosas. Cállese, le dije. Mateo 5:17. ¿Listos? Amén. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hermanos y hermanas, nuestro Señor Jesucristo nunca andaba solo. Él es el mayor ejemplo de un buen congregante. Y les voy a hacer la pregunta: ¿Jesucristo necesitaba congregarse? No. Siempre lo hemos dicho. Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Nosotros sin Dios somos nada. Jesucristo no tenía la necesidad de congregarse, entonces él podía estar solo. Pues él es Dios. ¿Jesucristo era necesario que se bautizara? No. Él no había pecado, ¿cómo para qué? Sin embargo, él se sometió a eso. Entonces, hermanos, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para decir, yo no voy a congregar, yo no me congrego, yo no quiero saber nada de la iglesia? Si el mismo Jesucristo nos muestra que era necesario. En aquel momento, fíjense, un ejemplo de esto, cuando su mamá llegó y le decía, es que te habla afuera tu mamá. Están afuera tu hermana, tus hermanos, tus hermanas, tu mamá está afuera, quiere que salgas. Dijo, discúlpame, pero yo estoy congregándome. Le estaba llamando por teléfono. Hey, mami, ya salte, hijo, ya salte de la iglesia, ya te tardaste. Ya llevas 15 cuántas horas ahí, ya te vas a ser religioso. Y entonces Jesús dice que señalando a los que estaban ahí, o sea, a la congregación, a la iglesia, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi hermana y mis hermanos? ¿Quiénes son mis hermanos y mis hermanas? Dicen, los que hacen la voluntad de mi Padre. Las que hacen la voluntad de Dios. Jesús estaba congregándose. O sea que Jesús nos muestra que era importantísimo el congregarnos. Entonces él no necesitaba nada de eso, sin embargo lo hacía. Entonces no debemos ponernos, atentos aquí, no se me distraigan porque ya vamos a terminar. No debemos ponernos por encima de nuestro Señor Jesucristo. Como si nosotros no hubiera necesidad de algunas cosas, pues ni Dios mismo se excluyó de cumplirlas. La pregunta es,
Si Él no se excluyó, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? Terminamos con Romanos 2:13. Y este es por el texto que leímos, a lo mejor lo que leímos ahorita aquí en Mateo. Amén. Lo tomamos como ejemplo, pero aquí vamos a ver por qué lo leímos. Amén. No me quiero ver fuera de contexto aquí en Mateo 5:17, ¿sale? Porque esto se los estaba diciendo a los judíos, pero chéquense aquí, esto va para nosotros, esto sí es para nosotros. Romanos 2:13, 16. ¿Listos? Amén. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Mis amados hermanos, terminamos con esto. Mi amado hermano, a hoy que has escuchado la palabra de Dios, a hoy que has escuchado, mi amado hermano, que la palabra de Dios es infalible, mi amado hermano, no se puede cambiar. A hoy, mi amado hermano, la decisión es tuya. El evangelio fue expuesto, no impuesto, yo no estoy imponiendo nada. Gracias a Dios, la mayoría de los que estamos aquí nos hemos mantenido, pero también estamos al borde de muchos. Yo muchas veces he dicho, voy a entregarles el cargo al Señor, que yo a los hermanos no les puedo entregar nada, porque ellos no me han dado nada. Y no lo digo en una forma despectiva ni en una forma grosera, sino que el que nos ha dado es el Señor. Y el día que tú o que yo quiera partir de aquí, tienes que entregarle al Señor, decir, Señor, están tus cosas, ahí nos vemos. A ver si tienes el valor. Pero muchas veces nosotros hemos estado al borde de decir, ya no más. Me alejo de la iglesia, no quiero saber nada de esta bola de hipócritas mentirosos que dicen que se visten de santos y que no sé cuánto y escupen demonios. Yo ya no quiero saber nada de ellos, ahí nos vemos. Les entrego el cargo, además pues yo tampoco no soy digno, soy mala persona, me sigo pecando, me sigo equivocando, yo no pertenezco aquí. Muchos estamos al borde, mis amados hermanos. Muchos hemos estado a punto de decir ya. Pero mis amados hermanos, dice la palabra de Dios que debemos perseverar hasta el final. Entonces la palabra de Dios, como les dije, la palabra fue expuesta, no hay imposiciones. Si tú, mi amado hermano, a veces has estado al borde de abandonar la iglesia, no lo hagas, y no lo hagas porque yo te lo estoy diciendo. Sé obediente a la palabra de Dios. Aférrate al Señor y dile, no te suelto, no te dejo, Señor. Bendíceme. Yo no me suelto de ti. Toma la palabra de Dios, mi amado hermano, mi amada hermana. Medita en la palabra de Dios, lo que hoy escuchaste, y aférrate cada vez más a tu congregación. Que esto sea ese parteaguas. Y si conoces a alguna persona que se ha alejado del Señor, en amor, acércate, invítalos, diles, vale la pena seguir adelante, porque todo esto es temporal. Llegará el tiempo donde dice, volamos. Y ahí mucha gente va a decir, ahora sí me quiero congregar, ahora sí quisiera yo creer, ahora sí quisiera yo acercarme a la iglesia, pero ya se fueron, ya no los voy a alcanzar, ellos ya van para arriba. Y me quedé. Muchos van a querer en ese entonces ahora sí congregarse. Y sí, tal vez eso va a ser lo que los motive a congregarse. Pero ¿a precio de qué, mis amados hermanos? Y lo sabemos. ¿A precio de
tentación, persecución y tribulaciones, amados hermanos. Aprovechemos el tiempo de gracia en el que estamos, esta dispensación, y afirmémonos, pongamos a trabajar los dones, hagamos lo que cada uno nos corresponde en la iglesia y no mutilemos el cuerpo, porque el día que tú te vayas, el cuerpo se mutila. Si han ido varios y el cuerpo está mutilado. Y el problema es que no es por doctrinas fundamentales, se van por cosas que realmente ni valen la pena. A veces se van por el negocio, a veces se van por el tiempo, a veces se van por otras cosas, por cosas que no tienen nada que ver. O porque creen que porque no hay un pastor en esta iglesia, no, pues es que yo no debo de congregar. A ustedes les da miedo. El único pastor es Jesucristo, mis amados hermanos. Y tú estás obligado a predicar el evangelio. Seas pastor o seas oveja, fuimos llamados a predicar el evangelio, mis amados hermanos. Bien, con esto concluimos, mis amados hermanos. La palabra de Dios fue expuesta. Perdonen los errores, son humanos, los aciertos son de Dios, y que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en tu corazón y que su palabra haga aquellos para los que fue enviado. Dios les bendiga, mis amados hermanos. La oración de fe. Gracias.